Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros, tal como lo anunciábamos, Germán Campos. Él es director de la encuestadora Consultores 3011 y desde ya para todos ustedes en nuestra pantalla el 793-1634 y el 793-1845 para que participen con sus preguntas. Ya queda poco relativamente para el 16 de diciembre. ¿Qué se puede adelantar sobre la base de lo que han podido observar en materia de tendencias y si acaso de algunas cifras? Bueno, fíjate, Eduardo, en materia de tendencias yo destacaría dos cosas fundamentalmente, ¿no? La primera, la característica de la campaña de los candidatos del PSV y el Polo Patriótico. Si bien han sido campañas de carácter regional, han tenido un elemento que las ha articulado en términos de lo nacional. Es decir, básicamente los candidatos del Polo y del PSV le han suministrado, le han intentado colocar como tema fundamental de la agenda y con relativo éxito en muchas regiones, que un gobernador es el ejecutor de una política en lo regional, pero no es el confrontador en términos de esa política nacional y que por lo tanto lo fundamental para una buena gestión es alinear la política regional con las políticas nacionales. Por el otro lado, la campaña de los candidatos de la Mesa de la Unidad o de la oposición ha sido una campaña mucho más débil en muchos estados, menos articulada, algo con algunas contradicciones importantes en algunos estados donde incluso inicialmente podía haber alguna tendencia favorable al candidato de la Mesa de la Unidad, pero las contradicciones, los conflictos en algunos de esos estados creo que ha mermado mucho la fuerza de esa campaña. Entonces, de cara al 16 de diciembre, yo diría que esos son los dos elementos que caracterizan, por un lado, la campaña del PSV y del Polo Patriótico y por el otro lado, la campaña de la Mesa de la Unidad. Y ante la pregunta que se hace mucha gente sobre los colores del mapa de hoy y del que resultará del 16 de diciembre, ¿qué pudiera decirse? Con determinadas gobernaciones claves que hoy están en manos de la oposición, además. Fíjate, ya hay más o menos, según nuestros estudios, más o menos hay unas 12 gobernaciones, seguramente terminarán dentro de una semana de ajustándose un poco más y pueden llegar a 14 gobernaciones, donde claramente ya hay una tendencia electoral que le da un escenario favorable de victoria a los candidatos del PSV y el Polo Patriótico, entre 12, 14, que ya son, digamos, tendencias electorales con la suficiente fuerza como para uno, a estas alturas, todavía faltan 2 semanas y algo de campaña, o casi 3 semanas, pero a estas alturas uno poder comenzar a visualizar que el escenario de victoria en ese listado de gobernaciones favorece al candidato del PSV, ¿no? Luego hay lo que uno llama los escenarios de las confrontaciones más fuertes, donde la discusión y el debate electoral y seguramente el escenario electoral definitivo solo va a estar definido a pocos días antes de las elecciones. Estamos hablando, por supuesto, del estado Zulia, que quizá es una de las más emblemáticas en términos de este debate, y seguramente del estado Lara, es decir, van a ser confrontaciones muy fuertes, donde todavía uno no puede hablar de un escenario electoral definitivo que favorezca a una u otra opción. Las tendencias se siguen moviendo. En el caso de Zulia, la candidatura de Arias Cárdenas ha ido subiendo. En el caso de Lara, estamos frente a una confrontación entre un gobernador y un exgobernador por 8 años, que también fue con una gestión valorada muy positivamente, y esos son escenarios que todavía están configurándose. Después hay otros escenarios, como el caso del estado Carabobo, donde claramente ya hay una tendencia, todavía no fortalecida, pero todo indica que se fortalecerá, que favorece la victoria de Francisco Ameliach en el estado Carabobo, por hablarte de las emblemáticas. Hay un caso muy particular, que es el caso del estado Táchira, donde antes del anuncio de la candidatura de Bielma Mora, la oposición y muchos analistas pensaban que el resultado electoral del 7 de octubre colocaba en una situación muy favorable la reelección del actual gobernador. Sin embargo, el anuncio de la candidatura de Bielma Mora, el desarrollo de la campaña de lo que ha sido Bielma Mora, algunos incluso lo llaman un fenómeno electoral en ese lenguaje más coloquial, pero lo que sí es un hecho cierto es que su candidatura generó una enorme expectativa en los tachirenses. Su intención de voto ha crecido desde que arrancó la campaña y hoy la tendencia favorece la victoria de Bielma Mora en el estado Táchira. Y bueno, por supuesto, todo el mundo se preguntará por el estado que incluso nos toca más de cerca, que es el estado Miranda, ¿no? Ese también va a ser, o es sin duda, uno de los escenarios de confrontación
más duros. Ahí seguramente el resultado electoral no va a marcar o no va a ser de una diferencia muy amplia como lo va a ser en muchos otros estados. En el estado de Miranda seguramente va a ser una competencia muy cerrada. Es un escenario electoral que todavía no tiene una tendencia clara a favor de ninguno de los dos candidatos. Lo que sí es un hecho cierto es que quien ha subido en intención de voto ha sido la candidatura de Elías Jagua, y eso coloca ese estado como uno de los escenarios de batalla y de confrontación muy fuerte. El protagonismo del votante, si se puede medir el entusiasmo, se han hecho comparaciones con el 7 de octubre, el 16 de diciembre, y si ya las cartas están echadas, ¿qué puede pasar de aquí al 16 de diciembre? Bueno, fíjate, una elección regional, no solamente en Venezuela, sino en cualquier sistema político, genera primero menos expectativa, genera además menos niveles de movilización de los electores que una elección de carácter nacional. Y además venimos de un proceso el 7 de octubre con unos niveles de participación altísimos, los niveles más altos de nuestra historia democrática, con el 81%. Yo esperaría que la abstención, por supuesto, no va a estar en el orden del 19% como lo estuvo el 7, va a ser un poco mayor. Pero también esperaría que fuese un poco menor a lo que ocurrió en las elecciones regionales del 2008, que estuvo en promedio en un 35% en todo el país. Digo en promedio porque hay estados donde fue más baja, estados más alta. Yo me esperaría que la abstención estuviese por encima del 20%, pero por debajo del promedio nacional que tuvimos en el 2008. La pregunta es, ¿quiénes son los sectores que están menos movilizados y qué sectores tienen una tendencia mayor a abstenerse en el marco de estas elecciones si lo comparamos el sector de los que respaldan a los candidatos de la Mesa de la Unidad o el sector que tiende a respaldar a los candidatos del Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido? En estados donde eso lo hemos evaluado con mucho detalle, hemos encontrado que la abstención está perjudicando mucho más a los candidatos de la Mesa de la Unidad que a los candidatos del PSV. Y eso pues seguramente se va a traducir en el resultado electoral del 16 de diciembre y seguramente es lo que algunos evalúan hoy cuando tú comparas las campañas, ves los niveles de entusiasmo, de movilización, de participación, sobre todo si la comparas con la campaña presidencial que vivimos de cara al 7 de octubre. Sobre ese último punto, sobre la abstención y la oposición, Miguel González desde el Zulia dice, algunos líderes de la oposición están llamando a no votar. ¿Eso no cree que afecte a la oposición? No, sin duda que lo afecta, pero no solamente porque llamen abiertamente a no votar, sino porque creo que el manejo que ha hecho la oposición después del 7 de octubre, la lectura que ha tenido de los resultados, sigue siendo a mi juicio una lectura equivocada, una lectura que desprecia elementos del desarrollo de la conciencia de los ciudadanos venezolanos, de la manera en que hoy los ciudadanos perciben y ven el futuro y las expectativas que tienen con relación al país, y creo que esa lectura equivocada los ha llevado a estructurar mensajes, incluso en algunos lugares contradictorios. Miguel Campos Anzoátegui, ¿cómo ve la tendencia en esa región? En el estado de Anzoátegui, ese es uno de los estados donde se ha consolidado una tendencia favorable a la candidatura de Aristóbulo Isturi. Ignacio Álvarez, desde Falcón, pregunta por esta entidad. En el estado de Falcón también es uno de esos primeros estados que yo mencionaba, donde claramente ya hay un escenario muy favorable a la victoria de la candidatura del PSV, que es la actual gobernadora de ese estado a su reelección. Antonio Fernández de Maracaibo dice, ¿por qué daba ganadora a Chávez con 35%? Tuvo un margen de error de más de 15%. No, eso no es cierto, ahí están nuestros escenarios. Nuestro último escenario público daba una diferencia de 15 puntos. Y eso dentro del margen de error significaba que podía estar como en efecto estuvo en 12. Pero incluso en nuestro último escenario de la última semana de campaña, nuestro escenario final fue que el resultado estaba entre 10 y 13 puntos. Y ese fue el resultado. Para cerrar, tal como está el mapa, la gran premisa, preservar territorio y conquistar otros. ¿Qué correlación podría establecer entre el Polo Patriótico y la Mesa de la Unidad? Pareciera que si lo planteas de esa manera, va a resultar exitoso el Polo Patriótico en el sentido de que va a preservar lo que tiene y va a recuperar algunos que en el pasado tuvo y en este momento no tiene. ¿Alguna tendencia en ese sentido en particular? Bueno, es todavía difícil establecerlo numéricamente, pero cuesta imaginarse un escenario electoral donde la Mesa de la Unidad obtenga victorias en más de 3 o 4 estados. Gracias por esta visita, mucho éxito. Siempre a la orden, Eduardo. Germán Campos, director de la encuestadora Consultores 3011 en Drina y Ana. Hasta mañana.